quisiera agradecer a los auspiciantes de la conferencia. Sin ellos no sería posible. Antes de llegar a la parte académica de la sesión de esta mañana, me gustaría dar la bienvenida a un visitante al podio. Somos muy afortunados como cuerpo docente de la Universidad de Miami para estar asociados con el sistema más importante hospitalario. Y la investigación clínica que han visto de nuestro grupo, como también el trabajo que nosotros hacemos, se basa en el Jackson Memorial Hospital, que es el hospital insignia de nuestra universidad. Tenemos al presidente de ese sistema de salud, el señor Don Stackman, está aquí para dar la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buen día a todos. Es un placer estar aquí y yo sé que muchos de ustedes nos acompañan a través de Zoom de manera remota. Qué placer tener una reunión presencial. Seguramente para muchos de nosotros es la primera reunión presencial. Yo creo que el hotel está haciendo una tarea fantástica para asegurarse de que todos tengamos esa distancia social y llegar a donde tengamos que llegar en nuestras reuniones. Lo que me gustaría resaltar a todo el grupo hoy, y de hecho muchos de nosotros en el público y del Zoom vienen de diferentes lugares, experiencias, lugares geográficos. Una de las joyitas que podemos decir que tiene este sistema de Jackson Hill, de la relación con la Universidad de Miami, siempre ha sido una relación fantástica, siempre con los asociados con el servicio de pediatría, de neonatología a través de los años. Hemos visto cómo esos programas han crecido de manera colaboradora y tiene que ver con el liderazgo realmente entre ambas instituciones. Y debo decir que los médicos que trabajan en las unidades todos los días, constantemente, somos muy orgullosos de lo que ha hecho la Universidad de Miami en Jackson. Tenemos uno de los programas más importantes de neonatología a nivel país y sigue siendo muy próspero. Y quisiera dejarlos con un último pensamiento. Seguro lo han notado, pero es importante que otros también lo noten. ¿Qué hacen ustedes cada día en neonatología? De hecho, representamos lo mejor de lo mejor en este país. Y ahí es donde todo empieza, en realidad. Allí, ¿no es cierto?, de obstetricia, neonatología, y ustedes marcan una diferencia. Y ver los avances en las últimas décadas en neonatología es realmente muy impresionante. Así que les doy la bienvenida y que disfruten del Congreso. Muy bien, me gustaría presentar entonces al comoderador, Karen Young, eh, quien se va a encargar de la segunda mitad de la sesión y la primera mitad de la sesión. Yo seré la moderadora. Ahora pasamos entonces a la parte académica de nuestra mañana. El primer orador es el doctor Augusto Schmidt. Él es el profesor asistente de pediatría en nuestro departamento, un colega muy querido por mí, y él va a presentar su charla sobre corticoides antenatales. ¿Demasiado de algo? ¿Demasiado de algo muy bueno? Estas no son mis transparencias. Muchísimas gracias por invitarme a dar la charla. Es un placer estar aquí. Y como ya se ha presentado en la introducción, yo voy a hablar de los corticoides antenatales y concentrarme más que nada en cuáles son las brechas en cuanto a la evidencia del uso de corticoides, que es uno de los más utilizados en la medicina perinatal, y una de las historias muy interesantes sobre la medicina basada en la evidencia y cuando hablamos de los recién nacidos. Para esta charla me voy a concentrar más que nada en estas brechas en los bebés de pretérmino tardíos y cuáles son los temas y las consecuencias de estos tratamientos dirigidos, corticoides, y para aquellos que no tienen el parto a término. Luego voy a hablar sobre ciertos conceptos, de maneras conceptuales de reducir el uso de corticoides minimizando la dosis.
posiblemente utilizando alguna dosis dirigida para lo que son los corticoides prenatales. Muy bien, entonces seguiré avanzando hasta que se presente en mis diapositivas. Primero pensando en cuáles son los hechos verdaderos de los corticoides antenatales. La última revisión de Cochrane ya incluye más de 10.000 pequeños bebés que están bajo corticoides o placebo. Lo que tenemos que analizar es cuál es el efecto verdadero de los corticoides antenatales y para qué poblaciones. La mayoría los estudios han concentrado en la población de 24 a 34 semanas de gestación. Ese ha sido el enrolamiento para estos ensayos, pero muchos de los bebés que estaban enrolados en estos ensayos, de hecho, estaban entre 28 y 34 semanas de gestación. Y más recientemente, con el éxito de los corticoides para esta población, ha habido un aumento también en el interés del uso de los corticoides para poblaciones adicionales. No tengo ningún conflicto de interés financiero, pero sí voy a hablar de un fármaco que se ha utilizado durante más de 50 años, no aprobada por la FDA, y seguramente no será aprobada y seguiremos utilizándola. Muy bien. Estamos hablando entonces del aumento creciente del uso de corticoides antenatales. La población inicial, que es la segunda línea de esta tabla, representa el 6% de la población total de bebés. Si incluimos entonces a los pretérminos tardíos, se ha utilizado, el uso es en aumento con el OPS, el ensayo OPS, 17-18% de todos los partos que están expuestos a corticoides. Hay por lo menos dos ensayos randomizados con control, con cesárea electiva, que muestra un beneficio cuando hay una cesárea electiva en el uso de los corticoides. Esto puede variar, por supuesto, en su región. Si vienen de Brasil como nosotros, es el 70% cuando hablamos de cesárea. Y, por supuesto, también los embarazos que se ven como de alto riesgo, sin una indicación específica. Si incluimos todas esta población y la exposición a los corticoides, más el hecho de que 30 o 40% de los fetos expuestos a los corticoides no tienen un parto pretérmino, más bien término, estamos hablando de más del 35% de la población que recibe corticoides antenatales, con alguna idea sobre los efectos a largo plazo de dichos fármacos. En primer término, nos concentramos en aquellas poblaciones de menos de 35 semanas de gestación. Esto es en la última revisión de Cochrane, hablando de celestone o dexametasona versus placebo. Y los corticoides inhalados sí disminuyen la mortalidad, y también RDS, que es entre 19 y 14% para esta población. Y la reducción de la mortalidad es de 18 al 14%, con la cantidad necesitada para tratar es de 17 y 20, como vemos en pantalla. Es un 5%, 4% en la diferencia de riesgo. El otro tema con los corticoides prenatales es que la evidencia en algunos países de altos ingresos de menos de 34 semanas es bastante antigua. Esta tabla es de la última revisión de Cochrane, que muestra la cantidad de ensayos y la cantidad de bebés de menores de 34 semanas y más de 34 semanas divididos por década. Si vemos los números, uno de los más importantes 2020 son más bien del ensayo de la OMS que se realizó en los países de bajos ingresos, y también el OPS
durante más de 34 semanas de gestación. Y si vemos la cantidad necesitada para tratar de la década de los 70 hasta los 2000, fue bastante estable, 17, 6, 10, 10. Y una vez que incluimos a los pretérmino tardíos del 2010 a 2020 de los países de medianos y bajos ingresos, llegamos a 68 el número necesitado para tratar. Hay muchísima evidencia que demuestra precisamente el efecto positivo de los corticoides antenatales en estas situaciones, en gestaciones de menos de 24 semanas comparados con placebo. Pero el uso de corticoides antenatales en esta población realmente ha sucedido sin mucha evidencia para esta población tan específica. La última revisión de Cochrane, que agrupó a los ensayos por edad gestacional, específicamente mostrando cuál era el factor y cuántos pequeños fueron randomizados a menos de 24 semanas de gestación, fue de la revisión de Cochrane del 2006. Y estos son los 4 ensayos que incluyeron a aquellos bebés de menos de 20 semanas de gestación, y tenemos un 50% en cada uno de los brazos que fueron randomizados a corticoides o placebo. Y el problema también es que de 3 de estos ensayos de la década del 70 y uno de 1999, por lo tal, todo esto era ante el surfactante, y estos bebés por lo general eran más grandes y muy distintos de los bebés que tratamos en nuestras UCIs hoy. O sea, la magnitud del efecto de los corticoides en esta población que tratamos hoy en la UCIN es difícil de aseverar. Ahora, el ensayo de la OMS en los países de medianos y bajos ingresos nos da un poquito más de idea el efecto de los corticoides. Y si bien fue hecho en estos países, gran parte de estos hospitales donde se realizó tenían algún nivel de atención perinatal y también de apoyo respiratorio, y esto fue a las 26 semanas de gestación. Entre 26 y 28 semanas de gestación hay 200 bebés recién nacidos randomizados a corticoides o placebo, y hay una reducción en la mortalidad de 58 a 52% con el NNT de 16 y una cantidad NNT entre 28 y 32 semanas de gestación, que es donde se vio el efecto más claro de reducir la mortalidad con corticoides. Y para la edad más baja de gestacional, por la menor cantidad de recién nacidos enrolados, incluye la posibilidad de no haber un efecto. Esta es otra manera de ver los mismos datos que publicaron el riesgo relativo. Esto lo vemos en el gráfico de la izquierda, en el eje Y, versus el tiempo a la primera dosis. Y estos datos son hasta 14 días, donde ya no, aparentemente los corticoides ya no tienen efecto. El efecto más importante de los corticoides aparentemente era entre 30 y 32 semanas de gestación. A la derecha vemos un gráfico que muestra el riesgo relativo a 7 días aproximadamente comparado con el gráfico de la izquierda y la edad gestacional. O sea que tenemos el riesgo relativo o el mejor riesgo relativo en cuanto a la reducción de mortalidad a las 31 o 32 semanas de gestación. Y esto fue hecho por este ensayo de la OMS. Hay datos también para los bebés pretérmino tardíos. Desde el OPS, desde el ensayo, se ha cambiado la recomendación para considerar corticoides prenatales en bebés que se esperan que tengan el parto entre las 32 y 34 semanas de gestación y no han recibido este curso de corticoides. Y aquí vemos los resultados de la última revisión de Cochrane, que incluyen el OPS y algunos otros ensayos que examinan el uso de los corticoides en esta población. La primera línea muestra el efecto en el síndrome de distrés respiratorio. En esta población hubo una reducción de 7,3% a 5,5%, y también la diferencia de riesgo de 1,8% con el NNT de 54. Y en esta población no hay efecto sobre la mortalidad o la reducción de RDS. Y si vemos las complicaciones de hipoglucemia, y disculpen porque era 20% en los corticoides y 12% en el ACS, hay un riesgo de aumento de hipoglucemia
con el NNT de 13. O sea que tenemos un efecto bastante modesto en las complicaciones, con un riesgo significativo de hipoglucemia, que no es un problema si están en algún lugar donde uno puede monitorear la glucosa y tratar de manera precoz, pero si están en otro entorno con menos recursos, tal vez esto no esté tan disponible y eso puede ser un problema. En los países de recursos medianos y bajos hay dos ensayos importantes realizados recientemente. El primero, el ACT, publicado hace unos años, y no es un ensayo placebo control, es importante saberlo, era uno randomizado, donde los corticoides eran parte de la intervención para la atención antenatal y fueron randomizados entonces los clústeres en lugar de con placebo. El ensayo de ACT estaba impulsado por el WHO, estaba interesado en expandir el uso de estos corticosteroides en los países de ingresos bajos y medianos. Pero lo sorprendente fue que cuando vieron la mortalidad para todos los bebés, en el ensayo ACT no había ningún efecto en mejorar la mortalidad en bebés expuestos a esteroides. Y cuando vieron los bebés más grandes, hubo un aumento en la mortalidad. No, el número deseado para dañar de 35 se han examinado varias cosas con este ensayo, con el ACT por la naturaleza de dónde se realizó. Edad gestacional se infería por el tamaño, así que hay problemas con los bebés con fechas incorrectas y también parece que hubo efectos específicos del sitio, mostrando una mejora en algunos en la mortalidad dentro de estos corticosteroides, pero otros con un riesgo más alto de infección tenían resultados peores. El otro ensayo en los países de ingresos bajos y medianos fue un ensayo grande que se hizo. Esto fue realizado que tenía buen acceso a la atención perinatal, especialmente CPAP, algunos surfactantes y algunos tenían acceso a la ventilación mecánica. En estos entornos hubo una reducción en la mortalidad para estos bebés con el número necesario para tratar de 33 y una reducción en mortalidad de 6%. Y no vieron ningún efecto en hipoglucemia, pero también son en torno a estos bebés, los alimentan temprano y rápidamente, o si no pueden alimentarlos, le dan líquidos endovenosos. Creo que en un momento de este ensayo de la OMS, esto no hay una solución mágica. Hay la parte importante de la atención perinatal, pero en sí mismo no van a cambiar significativamente la mortalidad. Si ven la mortalidad de los esteroides, 26, 28 semanas de gestación, pasó de 58 a 52%, incluso el de 28 a 32, la mortalidad de 30 a 24%, que es una reducción significativa, pero hay otras, estas mortalidades siguen siendo muy altas. Incluso en los bebés mayores, 32 a 34 meses, no hay efecto en la mortalidad y una tasa de mortalidad del 10%. El otro tema es acá la tabla, el tiempo entre el curso inicial de corticosteroides y el nacimiento para distintos cohortes y ensayos aleatorios con control. Generalmente es eficaz entre 1 y 7 días, aunque estos tiempos son arbitrarios y salen de los datos reportados en el ensayo SLEX en el 1972.
Pero eso generalmente se supone que debería ser así. Y los efectos realmente varían con el tiempo. Tenemos un efecto muy temprano en cardiovascular que ha sido demostrado en modelos con animales. Así que el tema del target es que 30 o 58% o 60% de los bebés, y esto es en entornos de altos recursos, van a aportar después de 7 días de esteroides. Así que si no son eficaces para nada o muy poco eficaces. Y como 30% de ellos se reporta que nacen a término. Así que estos son bebés de embarazo que tienen alguna inquietud, alguna preocupación de que van a tener un nacimiento, un parto temprano, los tratan con esteroides y no nacen a término. Así que realmente no han visto un beneficio del tratamiento. Esta es la población que no ha sido estudiada mucho, así que cuáles son los hechos de en estos bebés que no ven beneficio con esta terapia. Esto es un estudio hace como 10 años, vieron la respuesta a cortisol en niñas de 6 a 11 años de edad, nacidas a término de 3 grupos diferentes. El primero es lo que llamaban los embarazos patológicos porque hay amenaza de preeclampsia o parto temprano y recibieron estos corticosteroides, pero nacieron a término. Pero son 81 bebés, 81 niños. También tuvieron un segundo grupo de bebés que nacieron de embarazos patológicos, pero no fueron tratados con glucocorticoides y tuvieron controles que nacieron a término de embarazos normales. Encontraron cuando hicieron el estandarizado, el de estrés, esto fue una elevación de cortisol por arriba de lo esperado para los bebés nacidos de embarazos patológicos expuestos a glucocorticoides. Cuando se dividían por sexo, era específico de mujeres expuestos a glucocorticoides. Así que hay posiblemente efectos a largo plazo de terapias y estos parecen ser específicos del género. Otro tema que preocupa más todavía y que ha llamado mucho la atención es el uso de corticosteroides en la probabilidad de problemas mentales o conductuales en los niños. Estos gráficos de un estudio de Finlandia basado en la población de miles de bebés nacidos a término a la izquierda o pretérmino a la derecha. Nuevamente, los pretérminos tienen el beneficio de ACS que reduce muchas otras morbilidades, pero si ven los que nacieron a término a la izquierda, no están expuestos y esto es una probabilidad de un trastorno conductual o mental, y en la línea azul son los bebés que nacieron a término no expuestos a esteroides y la naranja son los niños nacidos a término expuestos a glucocorticoides. Hay una probabilidad aumentada de trastornos de conducta en diagnósticos en bebés expuestos a esteroides. Por supuesto, estos son datos observacionales. Hay otras cosas que quizás sean embarazos patológicos y que podría haber otras cosas relacionadas con esto, pero lo común en este grupo que fueron tratados con los esteroides. Esto se ha observado en otros estudios de cohorte. Este es uno de Canadá, que también publicado en el 2020 mostraba que las tasas de pruebas de audiometría a la izquierda y los trastornos neurocognitivos sospechados a la derecha expuestos a esteroides nacieron a término están en rojo y los no expuestos a término en verde. Hay un aumento que va a los 5 o 6 años de edad en las pruebas de audiometría y también un riesgo aumentado de problemas conductuales o mentales hasta los 6 años de edad, pero potencialmente efectos a largo plazo de exposición a esteroides durante el embarazo. Uno de los temas con esteroides es que la dosificación que usamos no está basado farmacológicamente o de datos farmacológicos. Lo que trataron de capitular cuando hicimos esta dosificación era el ritmo circadiano de estos sectores que tienen un pico y después una exposición prolongada. Pero por varios años pensamos que la
betametasona, que es un compuesto de fosfato que rápidamente se despeja en un acetate que tiene una media vida muy larga. Pensamos que era, claro, hasta las 72 horas, y de 48 a 72 son datos más recientes, con una miligrama de la mitad de la dosis que ve en el celeste tiene un nivel fetal detectable, o sea, de plasma, en mujeres sanas hasta 11 días después de la dosis inicial. Y basado en los datos en animales, en ovejas, hay un nivel terapéutico para el feto en cuanto a la maduración del feto. Lo que hemos visto en modelos en animales, en rhesus y en ovejas pretérmino, muchas de las dosis de estos ASS mejoran en maduración similarmente. Así que dexametasona en la parte de la madre que está en la parte naranja, o plasma fetal, después de la betametasona, el acetato, que es el que de larga duración a la izquierda, y el de actuación rápida a la derecha. Puede que el fosfato de betametasona es un pico materno, como 100 gramos por mil, y el pico es de fetal es 20 a 30 miligramos por mililitro, y es 2 a 3, 10 veces menos. Lo que encontramos es que la betametasona, el acetato solo, tenemos mejoras en distensibilidad o cumplimiento, que son la presión en la curva que ve abajo a la izquierda, y también arriba el tratamiento clínico con celestone, y también abajo, que casi se superpone, es un cuarto de dosis de la exposición clínica en acetato de betametasona únicamente. Gráfica a la derecha, la eficiencia de ventilación, que toma en cuenta la presión, CO2, y ven que el celestone, el tratamiento de 2 dosis que está en rojo, tiene una mejora similar como el acetato de betametasona solo, que es la parte celeste hacia el final. Así que podemos conseguir maduración pulmonar similar. Una cosa que es necesaria es una exposición prolongada para una respuesta durable. Así que a la derecha está la eficiencia del índice con infusiones durante 36 horas. Tiene una mejora en la eficiencia después de 2 días, pero el efecto se aparece después de 4 a 7 días. Y a la derecha están distintas dosis de celestone por 2 dosis después de 2, 5, 7 días, dan 2 dosis, y con las 2 dosis están exponiendo al feto más de 48 horas. Tienen un efecto significativo de mejorar esta eficiencia entre 5 y 7 días. Y lo interesante que notamos durante estudios de transcripción en el pulmón a la izquierda y el cerebro a la derecha es que distintos tratamientos de esteroides tienen distintos efectos en el pulmón y el transcriptoma del cerebro. Esto es un efecto molecular muy complejo de los receptores modulados por exposición que se mantiene totalmente abierto, y también la duración del tratamiento. Así que acá lo importante es que las dosis de tratamiento, distintos tratamientos, tienen distintos efectos o respuestas transcripcionales, aunque tienen mismo efecto sobre la modulación. Distintos tratamientos tienen distintos efectos. Creo que se abre la posibilidad de una terapia más dirigida dependiendo del estado del feto y también edad gestacional y las comorbilidades. Así que vimos ceftriaxone en el líquido amniótico y encontramos que hay de distintos órganos, incluyendo el pulmón, y podemos predecir una maduración fetal basada en la expresión genética en el líquido amniótico. Así que el gráfico en el medio, de hecho, es un puntaje de maduración usando ARN de muestras de pulmón aplicadas a tratamiento de esteroides. Así que cuando desarrollan el modelo comparando los cambios de expresión génica en pretérmino y término, aplican este modelo al tratamiento de esteroides, podemos predecir cuáles son los tratamientos que tenían mejor efecto. Y lo mismo para el líquido amniótico, cuando pudimos predecir los tratamientos, cuáles tenían la más mejoría en distensibilidad del pulmón.
Esto es simplemente un gráfico como son nuestros tratamientos de acetilcolestone, que es la línea continua, picos en exposición prolongada, tratamiento con dexametasona, que se usa con 4 picos importantes, y con acetato de betametasona, línea de punto, que es una exposición fetal prolongada, y la línea verde, que es un nivel de 4 nanogramos por mil. Y eso es suficiente para la filtración. Lo importante acá es que el tratamiento con acetato de betametasona logra el target o el objetivo más rápido, tan rápido como el otro tratamiento. Evita exposición innecesaria de los picos y brinda una exposición prolongada o continua para la maduración del pulmón fetal. Así que lo importante es el efecto de ACS generalmente se sobreestima, no es la solución mágica, riesgos específicos para distintas poblaciones, especialmente para entornos de bajos recursos. Hay efectos adversos a largo plazo para los bebés expuestos que van a nacer a término, que puede ser una proporción significativa de los embarazos tratados. El estándar de cuidado de la dosificación no está basado en datos farmacológicos, sí que se puede mejorar en el futuro. Tenemos que dirigirnos hacia el uso de datos farmacológicos para respaldar nuestro tratamiento. Tenemos que reevaluar continuamente los efectos de ACS en las poblaciones actuales que estamos tratando y entendiendo mecanismos para desarrollar terapias más eficaces e incluso individualizadas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Schmidt. Envíennos, por favor, sus preguntas, porque a medida que los oradores están hablando, ustedes pueden perfectamente enviar sus preguntas, porque se van a hacer un panel de preguntas y respuestas y nos gustaría recibirlas, ya sea lo pueden hacer online o de manera así a través del chat. Es un placer presentar ahora al próximo orador, el doctor Arjen Paz, que viene de los Países Bajos, de la Universidad de Leiden. Él es profesor de pediatría y consultor senior en neonatología. El tema de hoy va a ser la fisiología de la transición. Él es un experto en este tema. Tiene la palabra. Muchas gracias por esa presentación. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y quiero agradecer a Eduardo y su equipo por haberme invitado y permitirme hablar sobre mi tema favorito, que es la transición del feto al nacimiento. Primero debo decir que soy presidente de la Junta Asesora de Neonatología para estabilizar a los niños en las cortes y también consultor para el Departamento de Investigación y Desarrollo. Desde que fui un fellow me fascinó siempre el por qué los bebés se pueden adaptar tan rápidamente a un nuevo entorno. Era un punto inicial para mí para hacer esta investigación en todos estos temas. Y de hecho, cuando el bebé nace, tiene que enfrentarse con temas fisiológicos y cambios abruptos para poder sobrevivir post-nacimiento. Y cuando no logran hacerlo, tenemos que ayudarlos, asistirlos, el entender entonces si uno necesita asistirlos bien, hay que entender qué es lo que pasa durante la transición de feto a la etapa neonatal. Aquí observamos un resumen de lo que tiene que suceder esa transición al nacimiento. Antes de nacimiento hay líquido en el pulmón y la placenta es el órgano para el intercambio gaseoso, y el líquido pulmonar normalmente permanece en los pulmones porque es un disparador para el crecimiento pulmonar, y al nacimiento ese líquido tiene que entonces ser reemplazado por el aire, o sea que tiene que eliminarse y hay un intercambio gaseoso. Esa actividad de respiración, sabemos que el feto antenatalmente tiene
tiene respiraciones pequeñas y regulares, luego tiene que pasar a una más regular. Eso va a ser responsable justamente de esa eliminación del líquido pulmonar y eso es lo que dispara los cambios cardiovasculares en el bebé. Esa circulación que es paralela y tiene que separarse de la circulación pulmonar y la sistémica. Y por supuesto el corazón tiene que adaptarse desde el punto de vista funcional a un sistema completamente nuevo de resistencia vascular. O sea que hay cambios importantes y abruptos que ocurren en esa transición. Empecemos entonces con la eliminación del líquido pulmonar y la aereación al nacimiento. Algo pasó con mi presentación, disculpen. A ver, disculpen, no la puedo manejar. A ver, ¿qué pasó? Oh, casi llegué al final de mi charla. A ver. Muy bien, entonces empecemos con la respiración al nacimiento. Antes, si hay movimientos de respiración fetal, son discontinuos, luego del nacimiento cambian, hay que tomar volúmenes más importantes y tiene que ser una respiración continua y no intermitente como antes. ¿Qué es lo que causa ese cambio de esa respiración irregular a una más regular? Sigue siendo un enigma, pero hasta ahora es lo que hemos sabido de, no es que en realidad tienen una respiración más pequeña, sino que está suprimida justamente por el tallo encefálico y también por una baja oxigenación, porque los fetos crecen en un entorno donde hay una saturación de oxígeno del 60-70%, por lo tanto, la hipoxia en el tallo encefálico es lo que suprime justamente los movimientos de respiración. También lo que sucede es que cuando el bebé se vuelve más hipóxico durante las contracciones o algo más está pasando, está comprimiendo el cordón umbilical, se vuelve más hipóxico y más adenosina se produce y por lo tanto los receptores en el tallo encefálico suprimen aún más y se vuelven apneicos. La placenta está produciendo, por supuesto, prostaglandina, que suprime también la respiración. Lo que está sucediendo al nacer, entonces, es que de esa manera se airean los pulmones, aumenta la oxigenación y eso aumenta también el esfuerzo de respiración, porque la respiración ya no está inhibida como antes. El CO2 hay un aumento del CO2 durante el trabajo de parto y los resultados de los estudios son bastante controvertidos y diría conflictivos. No está todo dicho con respecto al rol del CO2. Y después, por supuesto, tenemos todos los receptores de estiramiento pulmonar, que son receptores capilares, son receptores pequeños alrededor de los capilares, en ese espacio intersticial de los pulmones, que se irritan y son sensibles a la presión y también pueden disparar a su vez y disminuir el esfuerzo de respiración. Y por último, pero no en importancia, tenemos todos los estímulos físicos, la luz, el frío, la estimulación táctil, que también puede tener un efecto en ese esfuerzo de respiración. ¿Quién es el responsable de hacer esa eliminación de líquidos de los pulmones? Si tenemos un trabajo de parto normal, vaginal, hay contracciones, que eso es la parte mecánica, está en una posición de dorsiflexión el bebé y ni bien hay una contracción, de hecho, disminuye la presión en el abdomen, esa presión abdominal, por supuesto, va a empujar el diafragma hacia arriba y uno puede entonces eliminar ese líquido pulmonar. Muchos de ustedes saben sobre ese squeeze vaginal y por el canal de nacimiento y todo lo que implica que si fuera un espacio más grande habría menos presión, es mucho más durante, digamos, el trabajo de parto y la contracción. Pero los canales sódicos epiteliales antes del nacimiento son responsables justamente de eliminar ese líquido pulmonar hacia las vías aéreas, ni bien empieza el trabajo de parto, la adrenalina, los corticosteroides que inducen
esta situación, los canales sódicos epiteliales, que entonces bombean sodio de la vía aérea hacia el espacio intersticial y luego sigue el agua. Es responsable entonces de esa disrupción antes del nacimiento. Independientemente si uno nace vía vaginal o por cesárea, sí, a ver, sigue habiendo líquido pulmonar presente en las vías aéreas, 3 ml por kilo, ya sea si es por cesárea, como les decía, o de manera vaginal, porque hay muchos factores antenatales que son responsables de la eliminación del líquido pulmonar. Sabemos cuando nace el bebé empieza a llorar durante segundos, después del nacimiento por un intercambio gaseoso, pero debe haber algo más, porque seguramente llevaría, si no, 4 a 6 horas hasta que se pueda eliminar todo el líquido, que no es el caso. Porque si uno calcula, y esto es un estudio hecho en un ensayo donde hicimos imágenes de los pulmones y vemos que ya son 50 ml por kilo, o sea que debe ser una manera muy rápida de airear los pulmones y encontramos que lo más importante para esa eliminación de líquido pulmonar es justamente la presión transpulmonar, es la presión que genera el bebé de una presión negativa alrededor del pulmón, contrayendo el diafragma con esa diferencia de presión que hace que vaya ese líquido hacia distal de las vías aéreas y de esta manera llega a ese espacio intersticial. Si el bebé no lo puede producir, tenemos que nosotros producir esa diferencia de presión, que es lo que hacemos con la ventilación. Y esta presión transpulmonar entonces es lo que ayuda al clearance del líquido pulmonar. Si es más alta que lo normal, porque ese líquido pulmonar tiene una resistencia de 100 veces más alto que el aire, o sea que es tal vez muy importante con esas altas presiones poder eliminar ese líquido pulmonar. Luego ya está en el aire y entonces en ese espacio intersticial y el bebé tiene que mantener el volumen pulmonar para poder mantener ese esfuerzo y que luego el pulmón se haga responsable del intercambio gaseoso. Entonces, una vez que está en ese espacio intersticial, el líquido, hay dos fuerzas que ocurren. Primero es la tensión superficial por ese líquido que sigue estando en los alvéolos, entre el aire y el agua. Hay una tensión superficial y después generalmente el pulmón tiene la tendencia a colapsar. El otro punto que también encontramos es que existe también, porque ese líquido pulmonar está en el espacio intersticial, hay una presión positiva y tiene una tendencia de volver hacia las vías aéreas. ¿Qué hacen los bebés entonces para impedir esto, que vuelva ese líquido a las vías aéreas y que se colapse el pulmón? Bueno, hacen, es cierto, una maniobra de frenado expiratorio, lo frenan de alguna manera, esa porción expiratoria para poder tener una presión positiva para que ese líquido no vuelva a las vías aéreas. Y por supuesto está el surfactante que disminuye esa tensión superficial, pero también tenemos aquí, se impide que el líquido vuelva a las vías aéreas. Ahí está el rol justamente de esos canales sódicos epiteliales, precisamente para bombear ese agua de las vías aéreas que ha regresado a las vías aéreas para que vuelva al espacio intersticial. Este es un ejemplo de ese frenado expiratorio. A la izquierda tenemos a un bebé de 28 semanas y a la derecha un bebé que llora a las 40 semanas. En rojo, en la parte superior, es esa presión de la máscara, o sea que el bebé está justamente respirando a través del CPAP. Y en verde tenemos el flujo, que vuelva, lo positivo va al pulmón, lo negativo sale del pulmón y luego tenemos el volumen corriente en azul. Ahí necesariamente vemos que el bebé respira, lo mantiene durante unos segundos y luego respira, expira y ahí vemos lo que está haciendo en realidad es toma una respiración profunda, se contrae los músculos, crean una presión positiva para que no vuelva el líquido a las vías aéreas y lo mantiene durante 3 segundos y luego inmediatamente lo expira. Y esto es una expiración forzada en realidad.
y ahí se ve, o sea, que tiene un pulso expiratorio para asegurarse justamente que lo mantenga de esta manera y el volumen pulmonar. Y un bebé que llora tiene el mismo patrón, es un poquito diferente porque respira profundamente, contrae esa parte, no completamente, pero fuerza hacia afuera con alta presión el aire hacia esas cuerdas vocales, y eso es lo que hace que llora, y ese es el efecto. Así que pensamos en mantener el volumen pulmonar. Tenemos, como dije anteriormente, hablar de la producción de líquido pulmonar fetal. Así que está por arriba, así que no es superficial, sino por arriba del FRC. Y eso es importante porque tiene que generarse esta presión que es un desencadenante para el crecimiento pulmonar, y hace una diferencia si uno hace con parto normal o vaginal, sí, las fuerzas mecánicas, y quedan con líquido pulmonar como 15 mililitros por kilo, pero si es cesárea son 35 mililitros por kilo. Así que nace por cesárea, tiene mayor presión generada en las vías respiratorias, más tendencia a entrar a las vías aéreas, y esa es lo que hablamos de un pulmón húmedo en un bebé. Esto no es nuevo, lo mostramos en datos con animales. Puede ver acá la posición de las costillas después de la aireación y antes de la aireación. Lo muestro para que sepan que después del nacimiento es importante que es flexible el pecho, porque hay presión intersticial más el pulmón aireado. Así que es bueno que sea un poco más flexible, las costillas fuera rígido. Realmente es una lucha para este bebé mantener esto, el aire más el líquido en las vías aéreas y la parte intersticial. Hemos demostrado en conejos que esta presión ha sido positiva en la primera hora, y después los vasos sanguíneos y los linfáticos absorban el líquido del pulmón del espacio intersticial. Eso se demora 4 a 6 horas antes de que se vuelva negativo, que es lo que tenemos nosotros. Pero si nace por cesárea, por supuesto, la presión es más alta y se demora más. Con lo cual entendemos que hay 3 fases distintivas durante esta transición. La ventilación, primero, es las vías respiratorias llenas de líquido. Esto hay que despejarlo, o sea, 30 segundos a 5 minutos. Tenemos que enfocarnos en eso al comienzo para despejar este líquido de los pulmones. Después hay líquido presente en el tejido pulmonar, tiende a ir para atrás, y tenemos que evitar que entre las vías respiratorias, son 4 a 6 horas, y al final el pulmón está listo para este intercambio gaseoso normal. Entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar esto? Esto es lo que hacemos normalmente. Para la fase 1 necesita apoyarlo, si no lo manejan, es aumentar la presión pulmonar aplicando CPAP, porque como pueden ver, si aplican CPAP, aumenta la diferencia de presión, pero ese CPAP es la presión más alta que aplica a un pulmón. También puede dar ventilación de presión positiva, pero entonces tiene una presión pico, y sé que en CPAPs y pico de presión lo usan de manera intercambiable, pero ahí está la presión. El presión PIP es la presión más alta y la otra es la más baja, y aumenta la presión media en vías respiratorias. Así que tiene que decidir de dar CPAP si el bebé está respirando para apoyar el despeje o el clearance, o la presión positiva, la ventilación de presión positiva. Segunda fase, impedir el retorno de este líquido, aumentar esta presión para evitar que retorne, para mostrarle una diferencia. Cuando están ventilando sin PIP
y con PIP. Esto es una cría de conejo con CPAP. Ahí está. Como pueden ver, lamento está ventilado este bebé, pero pueden ver el clearance del líquido pulmonar. Algunos de las vías respiratorias estaban aireadas, pero al final la aspiración regresa y así que no se ganó FRC. Pero aplicando con el PIP, pueden ver 5 centímetros y pueden ver los alvéolos, están aireados y la aspiración permanece en las vías respiratorias. Y esto es esencial. Cuando uno apoya a los bebés, tiene que darle soporte y darle PIP o CPAP para mantener el volumen pulmonar. Vamos a pasar ahora a la transición circulatoria. Creo que al final de la presentación, espero que entiendan que la transición circulatoria y pulmonar tiene que ocurrir y están muy vinculadas. Lo que tiene que pasar con la transición es que la circulación pulmonar tiene que estar separada. Así que también el shunt en ciertos puntos tienen que detenerse y hay un cambio en la función cardiovascular porque de pronto tiene que bombear en contra de una poscarga aumentada y está esta resistencia debido al pinzamiento del cordón umbilical. ¿Qué pasa cuando no se pinzamiento? El 30-50% del retorno venoso viene de la placenta, así que en cuanto se pinzamiento del cordón, elimina 30-50% del gasto cardíaco y el retorno venoso. El otro es que la placenta es un montón de vasos sanguíneos y cuando hace el pinzamiento del cordón, el bebé tiene que bombear nuevamente, así que aumenta esta resistencia y eso, por supuesto, aumenta la poscarga. Este quizás es el motivo por el cual hacemos pinzamiento inmediato del pulmón, porque la mayoría de los bebés terminan con bradicardia. Después un aumento del flujo pulmonar y todo está vinculado. Así que para entender lo que está pasando, voy a volver a los libros de texto. Esto es un diagrama de la circulación fetal impresa en la placenta con esta resistencia vascular baja, SBR. Acá está la estenosis. Y en realidad este ducto estenoso está cerca y la forma de esta es tan genial que crea una turbulencia y eso dirige directamente al foramen oval, al ventrículo y aurícula izquierda para que el corazón y la cerebro tenga la sangre más oxigenada. Se devuelve del feto a la vena cava superior e inferior. La mayoría va al ventrículo y después bombea a la arteria pulmonar, porque el pulmón no es responsable de estos cambios, sino que es una resistencia muy alta. Y debido a que la placenta tiene muy poca resistencia, la mayoría de sangre va a la placenta. Así que después del nacimiento las cosas cambian. Los pulmones están aireados, hay una reducción en resistencia vascular. El corazón izquierdo está más dependiente en lo que está viendo de los pulmones, del retorno venoso, y es sangre oxigenada. Otra cosa que ocurre también, pinzamiento del cordón, y eso aumenta la resistencia vascular. Entonces, ¿qué es responsable para el aumento en el flujo sanguíneo pulmonar? Estos son corderos. Esto no es el pinzamiento o el parto, pero en cuanto empieza a ventilar, hay un aumento de 20 veces del flujo de sangre pulmonar. La relación en este aumento
Por supuesto, nos enteramos que hay sustancias como óxido nítrico y oxígeno que son los vasodilatadores más potentes, son responsables del aumento en el flujo de sangre porque está la resistencia vascular pulmonar. Si usted ventila una parte del pulmón, hay un aumento en la salida. Y entonces sería perfecto porque la naturaleza puede protegerlo contra la perfusión, pero es un poco distinto de lo que pensamos. Esto es un conejo, una cría de conejo, puede ver que es demasiado profundo. Lo hicimos a propósito porque queríamos ventilar solamente la parte inferior izquierda. Después con yodo para ver qué pasa con la circulación, si únicamente ventila una parte del pulmón. Esto es antes de la ventilación y muy poca circulación, la vía respiratoria, una parte del pulmón. Y lo que pueden ver es del flujo pulmonar, las partes no aireadas, y tiene que haber un reflejo. Así que el próximo experimento hicimos una innovación del vago y había desaparecido. Vemos el flujo pulmonar, es un reflejo normal. La aireación del pulmón es lo que hace el switch. Puede aumentar este flujo si lo hace con nitrógeno, pero cuando aplica también dar oxígeno que aumenta este flujo, así que la aireación del pulmón es el switch maestro y el oxígeno es el mediador. ¿Qué pasa con la aireación del pulmón? Es que este clearance del líquido en el espacio hace la presión positiva y ahí es donde ocurre la eyección. Esto está conectado con el sistema nervioso y hace un efecto inmediato, reduciendo la resistencia resistencia vascular, aumento de este flujo. Así que la aireación del pulmón es muy importante. ¿Qué pasa entonces? Sabemos que este pensamiento, antes de airear los pulmones, el retorno venoso es el 50%, está aireando el pulmón, aumenta el flujo pulmonar. El corazón depende más de lo que proviene del pulmón y el corazón izquierdo es más dependiente de eso que del retorno venoso. Así que si hace pinzamiento antes de aireado, se pierde 30 o 50% del gasto cardíaco y por eso los bebés pretérmino especialmente llegan bradicárdicos. Pero si espera para el pinzamiento pulmonar hasta estén aireados los pulmones, el corazón izquierdo está más dependiendo de lo que viene del pulmón que del retorno venoso de la placenta, obtiene una transición más estable y eso, el aumento de hematocrito tiene el pensamiento demorado porque los bebés sanos a término, si uno espera con el pensamiento ya tiene este beneficio, pero los pretérminos tienen ayuda y la mayoría de los ensayos incluyen esta reanimación o estabilización. Esto sea quizás más beneficio que el aumento de la transfusión de la placenta. Hicimos pruebas en corderos, esto es pensamiento y después ventilación. Arriba a la izquierda está el gasto, abajo a la derecha puede ver la presión arterial en el flujo sanguíneo. Lo que puede ver es primero hay una reducción, después un aumento porque hace pinzamiento, entonces está el gasto cardíaco, hay un reflejo que se puede volver bradicárdico. Y después están aireados los pulmones y el corazón izquierdo depende más del retorno venoso del pulmón. Y ahí tiene restauración de la frecuencia cardíaca. Lo mismo con el gasto cardíaco que baja y después lo subir. Esta presión viene acá una reducción, un aumento, una reacción y el primer aumento es porque el pinzamiento aumenta esta resistencia vascular y después aumenta el gasto cardíaco y después reduce y después vuelve a aumentar.
Para explicar, no se trata de las presiones altas o bajas, sino las presiones sanguíneas, y esto es lo que pasa cuando hace un pinzamiento temprano del cordón. Se imaginan los bebés pretérmino muy susceptibles a estos cambios en flujo sanguíneo y presión que uno puede inducir el IVH. Cuando hace ventilación antes de pinzamiento, puede ver que hay una transición acá mucho más pareja. Y está faltando estas oscilaciones tan pronunciadas. Oxigenación. Acá hay pinzamiento primero, los otros es ventilación primero. Ven que la oxigenación es estable, aumenta, se hace pinzamiento primero, está luchando, el bebé se vuelve hipóxico, y esto también observamos todos los días en la unidad. Primero hipóxico, después tiene que aumentar el oxígeno. Necesita más oxígeno cuando hace pinzamiento primero y después ventila. Y la oxigenación a la derecha, el CBF aumenta y después se reduce el flujo de sangre cerebral cuando hace primero pinzamiento y después ventilan. Es un mecanismo muy conocido para compensar la hipoxia, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Hemos sacado esto de experiencias que tuvimos que hacer una nueva tabla para ventilar estos bebés y esperar a que primero hemos agregado el pulmón, después pinzamiento de pulmón, y hemos hecho un ensayo de factibilidad o viabilidad. Hemos demostrado que la ventilación en la mesa es tan buena. En la de reanimación estándar estamos haciendo un ensayo aleatorio muy grande que tiene un impacto sobre el resultado clínico. Acá está haciendo pinzamiento de pulmón. Así que en resumen, cuando hablamos de estas transiciones, creo que el mensaje más importante es que la aireación del pulmón es clave. Así que es muy importante la aireación del pulmón. Es el switch maestro para aumentar este flujo, y al hacer el pinzamiento y aireación de pulmón, la transición pulmonar y cardiovascular están íntimamente conectados. Gracias por su atención. Thank you, Dr. Tepas, for a very elegant Muchísimas gracias, doctor Tepas, por su charla tan elegante. Próximo tenemos al doctor Jonathan Klein de la Universidad de Iowa, que dio una excelente presentación el día de ayer. Su segunda presentación hoy se llama Los resultados de los bebés periviables que están manejados con un abordaje proactivo. Doctor Klein. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor Bancalari y al comité por darme esta oportunidad de presentar en esta conferencia. Esta sería la segunda mitad, digamos, de la charla que di ayer. Ayer fue darles un abordaje a la población de bebés periviables, nacidos más que nada a las 22 semanas. Obviamente, estamos buscando la sobrevida, pero más importante son los resultados que están enfocados en una estrategia neuroprotectora. Y para poder hacerlo voy a hablar sobre un abordaje proactivo, porque hay que comenzar, obviamente, antes del nacimiento y todos tenemos que participar. No tengo conflictos de interés. Los objetivos primordiales son revisar la sobrevida en centros únicos para bebés nacidos a las 22 o 23 semanas de gestación comparados con la base, describir la morbilidad a corto plazo y resultados a 2 años para bebés periviables nacidos 22 a 23 semanas de gestación en un único centro con este abordaje. Esta es una pregunta. Si yo les pregunto, ¿cuál es la sobrevida promedio de todos los nacidos vivos de 22 semanas de gestación, nacidos en una USIN tipo C, este tipo de centros en el 2020? 9%, 18, 22, 27, 32%. Uno piensa que la sobrevida media es solo el 18% en realidad.
Claro, uno podría decir, pero es muy bajo, obviamente, y esto es un umbral biológico que hace imposible que los pacientes sobrevivan. Sí, uno puede decir, bueno, es imposible realmente atender esta población, pero si yo les preguntara cuál es la sobrevida media de todos los nacidos vivos de 22 semanas en la Universidad de Iowa, en su USIN, en un periodo de 2006 a 2020, y pensamos, y yo ayer les di la respuesta, era el 57%, así que para mí es muy posible que no es, de hecho, un problema fijo biológico, sino que es un problema más bien de nuestro estilo de manejo. Lo que es importante es que la sobrevida está mejorando para los bebés prematuros con 22 semanas de gestación. Esto es de un gráfico de los datos de Vaughan. Y lo interesante es que del 2007 al 2014, todas las sobrevidas de los nacidos vivos no cambió, cubrió un 6 u 8%. Y en el 2015 y todo lo demás empezó, los otros años empezó a aumentar. ¿Qué pasó en el 2015? Bueno, lo que pasó ese año es que uno de los fellows publicó datos en el New England Journal of Medicine de la red neonatal de investigación mostrando que habían sobrevivientes nacidos y a las 22 semanas de gestación. El New York Times tomó ese trabajo y publicó una historia que era posible la sobrevida a las 22 semanas. Así que muchos centros comenzaron a reconsiderarlo. En vez de tener 25% de centros que ofrecen atención a las 22 semanas, ha aumentado en el 2019 en 50-60% de centros que ofrecen esa asistencia. Duplicó la cantidad de centros y la sobrevida, de hecho, se triplicó de 6 a 8% a 17%. Ese 17% de toda la red Vaughan incluyeron aquellos centros que no ofrecen siquiera atención. El más válido es que aquellos que ofrecen tratamiento activo en el 2019, la sobrevida a las 22 semanas es del 29%. O sea que cuando vemos un número más válido, uno no puede sobrevivir si no ofrecen atención y subió al 29%. No es un número muy importante, pero no es un umbral inmutable biológico. Esto ya se los mostré, esta tabla, analizando lo que nosotros llamamos los bebés periviables. Y quiero hablar sobre este abordaje proactivo. Estos son todos los nacidos vivos, ya sea que se ofreció o no atención, con 57% a las 22, 74% a las 23 y 86% a las 24 semanas. Aquellos que recibieron atención, que las familias lo querían, y en la USIN era el 62%. Otra manera de ver los datos, comparándolo con otros niveles de 3 o 4 en esa red Vaughan. Una vez más, acumulando en 15 años estos datos, comparados con los datos más recientes de Vaughan a las 22 semanas, es una comparación que no es muy justa porque estamos viendo todos los nacidos vivos, incluyendo todos los centros. Para ser justo, deberían ser 29% versus 57%, pero esto se duplica la sobrevida. A 23 semanas y 24, la mayoría de los centros van a reanimar. Por ello, creo que hay algo que se puede ofrecer en este abordaje con respecto a un abordaje de alta sobrevida, y esto es coherente en cada edad gestacional. Aún a las 24 semanas, donde sí se ofrece reanimación, si vemos la mortalidad, Iowa es 12%, y en términos generales o globales, el promedio fue 32%. O sea que hay un abordaje que puede reducir la mortalidad en 250%. Siempre hay un tema con respecto a las fechas, pero todos utilizamos fechas de la misma manera. Una más confiable es el peso, que es muy preciso. Si vemos la sobrevida por debajo de los 1000 gramos, la sobrevida es 55% en nuestro centro, y la media para el resto del VAN, 400 centros, sería un 30%. Tal vez es una comparación poco justa, por debajo de 500, según los tubos que uno tenga disponibles. Yo creo que es más justo comparar con la sobrevida a los 500 gramos, con una mortalidad de 12% versus 32%. Aún sobre la base del peso hay 250% de reducción en mortalidad.
De hecho, esto no es singular a Iowa. Hay centros con alto desempeño a nivel mundial en cuanto a atender a los bebés que nacen a las 22 y 23 semanas. O sea que tenemos el Iowa, también tenemos Alemania en azul, después también tenemos Japón, Suecia, o sea que vemos a las 22 semanas a nivel mundial, podemos tener un abordaje que funcione y la sobrevida, por supuesto, sube significativamente a las 23 semanas. Esto es analizando todos los nacidos vivos en lugar de ver aquellos bebés que fueron internados en la UCIN. Aquellos, la sobrevida va a ser más alta, por supuesto, en la UCIN, pero esto es el trabajo con obstetras, donde quieren saber si uno está seleccionando solamente a aquellos vigorosos para poder realizar el tratamiento. Desde el punto de vista del neonatal, es importante decidir cuál es el denominador. ¿Cuál sería un abordaje proactivo? Para mí, son estos conceptos. Uno, la expectativa filosófica, aquellos nacidos a las 22 semanas, que puedan sobrevivir y que puedan sostener ese crecimiento. Hay profecías autocumplidas. También hay que entender que el atender exitosamente a un recién nacido que nace a las 22 semanas es un desafío médico, tecnológico cambiante en lugar de una ley de la naturaleza inmutable y fija. Hay que pensar en los nuevos abordajes y tratamientos que han surgido. Claramente, esta ley de naturaleza inmutable es tal que, bueno, yo puedo hacer ruido y tratar de moverme y tratar de volar, pero no voy a volar, aunque haga todos los esfuerzos. Con el tiempo, las cosas han cambiado, esto sí es cierto. Es darse cuenta que la gran parte de atender con éxito a los bebés de 22 semanas es tener una cultura multidisciplinaria estandarizada que pueda respaldar ese abordaje en equipo, que atienda a estos bebés, tanto desde el punto de vista médico y emocional. Hay que buscar un abordaje estandarizado y utilizarlo de manera coherente para la población, porque tienen muy poca tolerancia para el horror y los errores, como saben, suceden con la falta de estandarización. Siempre hay que respetar y apoyar la preferencia de los padres, ya sea para iniciar un tratamiento activo o decidir una atención más paliativa. Siempre permitimos que los padres guíen el proceso y, de hecho, ¿cómo llegamos a reanimar a aquellos de 22 y 23 semanas en estos 30 años? Era por los padres que nos preguntaban, ¿están dispuestos a intentarlo? Y están muy satisfechos, aunque sepan que la probabilidad es menos del 1%. Reconocen que es muy importante dedicar la cantidad de horas con el bebé en la UCI. ¿No? Otras veces los padres dicen, no, queremos ir a la UCI. Y entonces también hacemos esa atención más de apoyo en la sala de partos. O sea, son los padres quienes lo deberían guiar y no el médico ni los enfermeros. Además, es un trabajo en equipo interdisciplinario de un apoyo mutuo con los obstetras para comenzar el tratamiento antes del nacimiento, con el uso de corticoides antenatales, si es posible, antes de las 22 semanas. Los ensayos randomizados con control no incluían a las de 22 semanas, pero con todos los datos que tenemos en los últimos 10 años, tal vez no lleguemos al estándar de un ensayo randomizado con control, pero lo que sí puedo decir que hay aceptación y aparentemente la fisiología funciona bastante eficazmente al duplicar la sobrevida a las 22 semanas de gestación. Es importante darse cuenta que los bebés nacidos a las 22 semanas no son solamente versiones más pequeñas de aquellos que nacen a las 26 semanas, deben ser tratados de manera coherente, incluyendo el acceso al ET 2,0, o sea, al tubo endotraqueal. Hay que reconocer que el mayor error es no haber intentado y fallado, pero que al intentarlo, no dimos todo lo mejor y todos nuestros esfuerzos. Podemos decir que no dicen por qué mueren estos niños de 22 semanas, sino que dicen que mueren por una prematurez demasiado temprana. Y para hacer un seguimiento de
de la charla de la ética del doctor Mercurio, hay que pensar que hay 3 puntos de preocupaciones éticas que generalmente se mencionan sobre el tratamiento de bebés que nacen prematuramente. Primero, hay demasiados sobrevivientes que tienen deterioro neurocognitivo severo. Segundo, que los padres no quieren el tratamiento. Y tercero, que cuestan mucho. La evidencia sostiene que no todos estos son válidos. Una publicación por John Lantos, publicado en el 2021, lo avala. En Iowa, nuestra filosofía es que esperamos que estos bebés sobrevivan y que les vaya bien, que sostengan ese crecimiento. Es difícil, lo sabemos. Aquí vemos un bebé de 488 gramos de 22 semanas y a las 5 años, esto salió en los periódicos, en el New York Times, en los titulares, ahora le está yendo muy bien, tiene 12 años. El bebé que tiene 22 semanas y casi media, con 465 gramos, y atravesó la UCIN sin problemas. Y hablamos también del complejo de inferioridad masculina, y esto es cierto. Aquí lo vemos, 465 gramos, con hipoplasia severa de corazón izquierdo, tenía aquí situaciones de ruptura de membrana. Hubo que hacer diferentes tipos de tratamientos, hablando con la madre, con los padres, y la madre decía, no, veamos qué podemos hacer y qué sucede, ¿estás segura? Y dije, oh, sí, la madre, así que no logramos un CO2 o una frecuencia cardíaca de 100, hasta que finalmente con un ventilador lo logramos, y con una pH por encima de 7 y un CO2 aceptable. Este bebé tuvo, sí, tuvo un IVH sin shunt, ahora está yendo al colegio primario, pero sí tiene algún trastorno con convulsiones. Luego tenemos aquí un tercio le fue bien y 2 tercios tuvieron algunas complicaciones. O sea que ayer hablamos de las diferencias filosóficas, y lo importante de ese trabajo eran las diferencias en las tasas de tratamiento activo. No representa el 78%, o representa el 78% de variación entre hospitales en la sobrevida, entre niños de 22 a 23 semanas de gestación. Y por esta variación es importante saber lo que pasa en los centros que tienen una mejor sobrevida para eliminar esta variación. Y el problema es que hay tantas cosas involucradas en el manejo en este periodo antes de los 4 meses, que no es solamente agregar un fármaco y las cosas cambian. Hay factores, no solamente el hecho de reanimar, que contribuyen a los resultados. Cuando analizamos el tratamiento de estos bebés extremadamente prematuros o periviables de 22 a 23 semanas, esto realmente va a ser algo que abrume a la unidad. En los Estados Unidos tenemos 3,7 millones de nacimientos y hay una cantidad de 3.408. No es que van a sobreabrumar las unidades, tampoco van a abrumar una unidad. En los de 24 semanas tenemos 3.400, 22 semanas 1.700, 23 semanas 2.600 nacidos, y en realidad no va a ser abrumador para la unidad. La foto aquí es un mellizo de 24 semanas que tiene 12 años, es un podcaster. La hermana, el papá era médico, no querían intervención a las 22 semanas, así que cuando la hermana apareció una semana antes, la sostuvieron unas horas y falleció. Y después hablamos un poquito más y dijimos, mire, el otro feto está con esteroides, también si reanimamos, ¿quiere hacer eso? ¿Lo decide usted? Dijeron sí, ¿por qué no lo intenta? Pero sabemos, el papá era un médico, y sabemos que ningún bebé de 23 semanas sobrevivir. Bueno, está bien, pero ¿está dispuesto a dejarnos probar? Sí, pueden probar. Es un muchacho de 12 años brillante, no sé cómo hacen los podcasts, pero él los hace. Esto es nuestro censo de periviables hace 2 años, y había 10 bebés menos de 24 semanas en la unidad principal, 5 de 22, 5 de 23, y lo importante es que si los grafican, todos son AGA, así que no son bebés LGA. Y de los 520,
5 de 22 semanas, 2 fallecieron, así que 40% de mortalidad o 60% de sobrevida. Lo volví a hacer en el 2021. Nuevamente vimos un censo periviable, 10 bebés, incluyendo uno de 21 y 3 séptimos. Ese bebé nació, 10 gramos, él está en la casa, era un varón, pero no tuvo IVH o NC o ROP y le fue bien. Finalmente, a 6 de 22 semanas en esta colección, uno de 6 sí falleció de un IVH. Ahora, si miran las características maternas en los que nacieron dentro o fuera de la red o del hospital en Iowa, la sensación en Iowa era que solamente cuidamos a los bebés escandinavos de Noruega, Finlandia y Suecia, que obviamente no es verdad, así que un cuarto de los pacientes no eran blancos. Entonces, lo otro interesante es que las cesáreas no se ofrecen de rutina para angustia fetal, pero estos datos fueron hasta el 2015, así que vimos los datos hasta el 2020 y del 2016 al 2020 tenemos 39 bebés de 22 semanas nacidos en la red, 50% eran cesáreas por indicación materna. Así que ven otros centros, abajo está la tasa de cesárea, Suecia 0, no ofrecían cesárea, pero cuando uno mira el trabajo de ARAD, hubo una tasa de 31.6% a las 22 semanas de cesárea en Estados Unidos que han dado esteroides antenatales. Así que es un rango muy amplio de estas cesáreas. Nuevamente, es una decisión muy difícil. En Iowa no lo hacemos por angustia fetal, sino por indicaciones maternas únicamente. Nuevamente, características, nacidos dentro o fuera del hospital. Lo principal es mostrar que la edad promedio de las de 22 semanas, 22,37, 4,86, 24,649, así que son poblaciones AGA correctamente donde deberían estar. Así que esto es uno de 23 semanas. La madre era una oncóloga, este bebé tuvo sepsis y ella es normal ahora en high school. Así que esto nuevamente como enfoque en tratar de minimizar el riesgo de la candidiasis. Abordaje respiratorio, vamos a hablar de estandarización, sí realmente hablar de muchos detalles, así que siempre tiene que haber un abordaje estándar. El nuestro es siga los niveles de PCO2, adhiriendo estrictamente a las metas para evitar fluctuaciones en CBF, el enfoque neuroprotector. Bueno, hablaron mucho ayer de esto, así que quiero que la gente se aleje de la idea de tenemos que hacer desarrollo de desarrollo neuronal tiene que ser el enfoque. Target de saturación oxígeno a veces en la PMA, las estrategias de volumen corriente bajo, sea por chorro o oscilante, o de si es un dispositivo convencional con target de volumen corriente bajo, todo es válido, pero creo que lo que funciona mejor para el centro es suyo y todos hacemos el abordaje de la misma manera. Tienen que 2.0 ETT y hay en Iowa, también en Suecia lo hacen, tiene que estar sobre distensión con una supervisión de alguien del cuerpo de profesores. Y el PIE, el enfisema intersticial pulmonar, es muy importante porque ese es el asesino en las primeras semanas de vida. El PIE es muy difícil corregirlo en esta población. Y la alta mortalidad se demostró por Gaylor en 1985. Quiere extubar cuando esté listo para el éxito, no para el fracaso. Los de 22 semanas, no de los 26 semanas. Esos son los que hay que considerar. Los de 22 tiene que haber una estrategia para todos los bebés de 22 semanas y no aleatorio, dependiendo del capricho del neonatólogo. Hay 4 neonatólogos, tienen 4 abordajes de ventilador y eso no funciona bien. Quiero enfocarme en la meta de la alta frecuencia de primera intención, BPD, de grado 3.
Estaba Alan Joe participando ahí y queremos minimizar el BPD grado 3, en que enfocarse en un apoyo invasivo 36 semanas, el diagnóstico de BPD del trabajo de Eric Jensen. BPD es lo que es realmente importante, tiene un doble de posibilidad de muerte, la morbilidad y un trastorno neurodesarrollo en invasivo o en lugar de no invasivo de presión positiva PMA, y que respalda la clasificación de los bebés tratados con ventilación mecánica invasiva. Entonces, en 2021 publicó un estudio de referencia de BPD grado 3 analizando la base de datos de Bond y usó esto como marcador. Si lo tenía, el 18% requirieron traqueotomía, a diferencia de los grados 1 y 2, está ayudando a validar cada vez más sus nuevas definiciones. Y nuevamente la definición grado 1 es clonazepam, grado 2, una CPAP o NPPB y grado 3, ventilación mecánica. Ahí nos enfocamos nosotros, lo que nacieron enfocado en la definición del siglo XXI, así que la definición de es oxígeno suplementario. Vamos a ver los resultados respiratorios. Para bebés nacidos a las 22 a 23 semanas, tratados con alta frecuencia de primera intención. Esto es un trabajo del 2020. 70 bebés tratados con primera intención, la mayoría con chorro, pocos números sobre vida. En las 20 semanas solamente bebés 70% y 82% de 23. Duración mediana de ventilación 63 días. Y uno dice, ay, por favor, esto es mucho tiempo. Pero miren, el PMA, la mediana de PMA, que es 31 semanas, y un cuarto de los bebés fueron extubados a las 29 semanas PMA. Y se ve lo importante, el BPD grado 3, fue solamente 6% de toda la población esta ventilación invasiva. Y actualicé esto porque este trabajo eran datos de seguimiento de 2 años, 45 de 22, 23 semanas, nacidos entre 2006 y 2019 fue 11%. Esto ha aumentado, pero lo que pasó después de las publicaciones, muchas mujeres no se deben trasladar con ruptura de membrana ante las 20 semanas, que esto es la hiperplasia, y las trasladan a nosotros. Así que estamos cuidando poblaciones con cada vez mayor riesgo, pero bien traqueotomía. De 144 de 22 y 23 semanas en el 2006 a 2019, solamente 3 o 2% requirieron traqueotomía con este abordaje de oxígeno suplementario, 17% entre 18 y 22 meses, pero no es poco razonable porque pensar que los bebés están haciendo antes del desarrollo alveolar. Esto es uno de 22 semanas, apareció el mellizo hace unos años y este es él a los 10.000 pies en uno de los parques nacionales. Una de las preguntas es cuál es la causa principal de muerte de los bebés nacidos en la red a las 22 semanas. Uno se cree que la mayoría de los bebés murieron de IVH, insuficiencia respiratoria, trauma al nacimiento o infección o asfixia. Principalmente es sepsis, así que esta es la gran lucha en esta población. No es insuficiencia respiratoria, que es 8% apenas. Nuevamente, por lo menos 3 de estos bebés que murieron tuvieron sepsis de inicio temprano, y también hay un riesgo para una sepsis de inicio tardío. Así que esta infección realmente es un desafío. El trauma de nacimiento es difícil abordarlo, marcar cesáreas o monitoreo. Esto es acumulativo. Estamos trabajando cada vez más para tratar este tema. Mucha gente dice, bueno, la sobrevida ante Iowa es porque ustedes nunca redireccionan el cuidado, pero lo hacemos todo el tiempo, pero eso es lo que quieren los padres. Morbilidad aguda, 15 años de datos acumulativos, 60 de 22 semanas, 101 grado 3, 4 IVH, 18
6% a los 23, PBL 6% a los 22, 8% a los 23, y la incidencia de NEC 13% a las 22 semanas, 9% a los 23. La necesidad de terapia de láser para RP severo fue 11% a las 22 semanas, pero solamente 1% a las 23 semanas. Entonces, los de 22 semanas sobrevive 100% a morbilidad, no es verdad. Uno puede tener un abordaje que minimiza estas cosas, pero vi estas cosas para tratar de trabajar. Esto es acumulativo. Estamos haciendo cada vez más cosas, enfocándonos en cómo podemos reducir aún más el NEC en los de 22 semanas y qué podemos hacer para reducir IVH grado 3 o 4. Y lo importante, el grado de IVH severo, solamente 3 requirieron un shunt. Como pueden ver, los mellizos son un tema a considerar. El de 22 semanas murió de NC, el mellizo de él, las niñas de 23 semanas estaban ahí porque alta frecuencia realmente no está bien diseñada. El problema principal es episodios de... Tenían que pasarla, tenían estos episodios severos, tuvieron que pasarlos a ventilación, viendo los factores asociados a la sobrevida. Obviamente no es mejor no nacer prematuro, si es mejor ser más grande que más chico, mejor no ser hombre o varón si quiere vivir. Las ANS, analizando en esta población, tenía importancia, fue importante la sobrevida, importante no tener IVH severo, porque obviamente esto no es algo bueno, y algo increíble, la edad materna, tener un año más estaba asociado, y esto también ajustados por distintas variables, así que edad gestacional más alta, crecimiento fetal apropiado, falta de IVH severo y madres mayores. No tengo una idea, no tengo idea de punto de vista lógico por qué la edad de la madre tendría que ser, pero vamos a la tasa de severidad de discapacidad severa a los 18 a 22 meses. Para este estudio era un puntaje Bailey de menos 70 y o PC y o ceguera o sordera. Las opciones eran 11, 22, 31, 36, 42%. Con nuestro abordaje fue apenas 11%, seguimiento de en 45 bebés de 22 a 23 semanas, que fue publicado en Journal of Pediatrics en 2020. Si uno mire más precisamente a los de 22 semanas, así que vamos a los de 22 semanas acá, pequeños números, obviamente, 14 sobrevivientes de 20 admitidos, llega aquí, y trastorno severo NDI fue el menos del 20%. Esto es lo peor con un seguimiento de 10 años, 67% eran severo, moderado severo, severo, profundo, pasaron al moderado, al leve, a las 23 semanas, 9%. NDI severo, 24 semanas, 4 semanas, 7%. Pero puede tener un abordaje sabiendo que 2/3 de los bebés cambiaron a nada o leve, que son datos bastante impresionantes que salieron últimamente. Así que viendo otras cosas que obviamente pensamos que eso es importante. ¿Cuántos de estos bebés tienen que ir a su casa con un G2? Solamente 8%, 22 a 23 somos que fueron a su casa con un tubo G. Parálisis cerebral incluye leve, o sea, tono en las extremidades inferiores. El shunt BP solamente 7%, así que 3 desde 42 requirieron un shunt BP. Y como hablamos, oxígeno suplementarios 17%, pero lo importante era que los pulmones seguían creciendo. Así que los de 22, estos mellizos que le mostré, con oxígeno suplementario, por una vez que pasaron de los 2 años, tenían suficientes alvéolos crecientes que no necesitaban más. Conclusión, la sobrevida, como hablamos, es extremadamente difícil. No es una imposibilidad biológica ni una situación sin esperanzas o en vano, sino hablar un poquito el oxígeno acá sí. Fueron con oxígeno, con la cánula, la siguen usando acá para los 2 años, ya no tienen nada. Esto es lo lindo del pulmón, lo bueno, sigue haciendo mucho desarrollo, pero tenemos que proteger el cerebro por arriba de todas las cosas. Gracias.
Thank you, Dr. Klein. Those were very impressive numbers. Gracias, doctor Klein. Números increíbles, las cifras increíbles. Va a tener muchas preguntas. Le invito a los otros dos oradores que regresen al podio. Vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas de 9:30 a 10. Y a las 10 vamos a hacer un intervalo de media hora. En ese momento pueden ir a tomar café, ver a los expositores y regresar aquí a las 10:30. Le paso ahora esto a la doctora Young, que tiene la mayoría de las preguntas. Buenos días a todos. Empezamos con las preguntas de la encuesta. Alex, por favor, las compartimos. Mientras esperamos estas preguntas, nos gustaría empezar con otras para nuestros oradores. Entonces, doctor Schmidt, tenemos preguntas muy interesantes sobre la betametasona y cuáles son las barreras de utilizarla, el acetato de betametasona, clínicamente hablando. Bueno, de hecho, no hay ninguna formulación de acetato betametasona para ser utilizado solo. Todos los disponibles son parte del Celestón en realidad, y yo creo que esa es la barrera principal, es decir, encontrar un grupo que esté interesado en pasar la formulación farmacológica y avanzarla para su uso. Tenemos una pregunta ahora ya en pantalla del doctor Arjen. El clearance líquido y la aireación se necesitan para establecer el intercambio gaseoso. ¿Cuál es cierto? Los mecanismos de clearance líquido y la aireación son diferentes. Los canales sódicos epiteliales son los que determinan el clearance líquido, y este líquido que se ha eliminado sigue siendo, permanece en el espacio intersticial hasta que se reabsorba. Y aquí vemos las respuestas en pantalla. Aparentemente tenemos varios que han votado y han elegido 1, 2 y 3. El doctor Arjan, ¿yo fui el que diseñé esa pregunta? Bueno, yo creo que 2 y 3 son correctos y el primero no es correcto porque no hay una diferencia entre el clearance del líquido pulmonar y la aireación, porque es el mismo proceso. Antes de nacimiento, los canales sódicos epiteliales son responsables del clearance o una parte del clearance, pero lo más importante después de el nacimiento es la presión justamente transpulmonar. Muchas gracias. Mientras esperamos la próxima pregunta. Hubo otras para el doctor Klein, varias preguntas para usted, doctor Klein. En cuanto a la población de pacientes, se preguntaban si la población tenía una incidencia más baja de hipertensión. Aparentemente con esa población hay trastornos de hipertensión que aparentemente parecían ser menores. ¿Podría ser que ellos hayan afectado los resultados? Sí. El denominador es distinto en cada lugar en el que uno se encuentre. Si tenemos un riesgo más elevado en cuanto a la población, quiero decir, donde la incidencia de esa hipertensión por embarazo es muy alta, o bien la falta de atención prenatal es alta. Bueno, todo va a cambiar, por supuesto, el denominador y el riesgo y los resultados. Uno de los temas principales que impacta el desarrollo del neurodesarrollo es la condición socioeconómica. Y de hecho esto sopesa mucho más de todas las otras cosas que se puedan realizar. Los Estados Unidos no le va muy bien en respaldar lo que es los resultados de neurodesarrollo en las poblaciones de alto riesgo. Esto es cierto que se basa muchas veces en el denominador que tengamos a mano. Como otra pregunta, como de seguimiento, es un poco controvertida. ¿Es posible? Porque usted comentó que aquellos que son derivados a su institución les va peor que como les van localmente dentro de la situación de Iowa. ¿Puede ser que haya alguna variación en la epigenética en la población local de Iowa comparado con otras poblaciones?
Bueno, siempre ha habido un concepto, solo atendemos a lo que nosotros llamamos aquellas personas que son granjeros, tal vez, ¿no? Uno de los pacientes que yo mostré, muchas de las madres son adictas a las metanfetaminas. De hecho, no siempre son estos bebés o los padres muchas veces vienen de las cárceles, o sea, no podemos decir que es perfecta la población escandinava, si se quiere, granjeros escandinavos, no. Estoy de acuerdo que el denominador marca una gran diferencia como los resultados de base o iniciales. Creo que esto puede afectar a largo plazo, es importante para los resultados del neurodesarrollo a largo plazo. Puede haber una afectación, pero lo primero quiero concentrarme en la sobrevida, porque uno no puede analizar los resultados del neurodesarrollo si uno no está vivo, obviamente. Y todo el tema era si había un umbral biológico, y yo siento que esto ya no es cierto como lo era antes. Muchas gracias. Otra pregunta, doctor Klein, por parte del público. La pregunta es si usted tiene algún protocolo para que los bebés periviables puedan reanimarse. El corolario sería, ¿a quién no reanimaría? No utilizamos, de hecho, un protocolo muy preciso. De hecho, creemos, y sé que es controvertido esto, creemos que el calculador da cierta precisión, cierta exactitud que está basado en la población y no tanto en cada paciente individual. No tratamos de diferenciar entre varones y mujeres, ni tampoco entre bebés más grandes y más pequeños. Lo principal es que les decimos, bueno, tiene 22 semanas el bebé, si es admitido al UCIN con un 60% de probabilidad de sobrevida, a 2/3 les va bien a los 2 años de edad. Y si los dejamos que la familia decida, si la familia decide no estoy interesado en ningún tipo de atención, entonces ahí terminó el asunto. Si la familia nos solicita que lo intentemos, lo hacemos. Y lo hacemos aún sabiendo que algunos, sabemos que van a fallecer algunos de ellos. Tenemos una madre que con corioamnionitis terrible, con una membrana, una ruptura de membrana prolongada, sabemos que el feto no le está yendo bien y sabemos que no van a sobrevivir, pero impacta muchísimo a la madre si el bebé está vivo en la unidad durante 12, 24 horas. Muchas familias vuelven al año y dicen que están muy agradecidas por haber ofrecido esa atención, ese cuidado, aunque no dé un resultado positivo. No hay 100% de certeza. Hay otro bebé que le fue lo mismo, con E. coli resistente a múltiples fármacos ahora, tiene 2 años y medio y está en su hogar. O sea, tenemos que tener cuidado de no sobreestimar, de hecho, nuestra capacidad de ver hacia futuro. Por lo general nos guiamos según las familias. Los de 21 semanas, por ejemplo, que ahora está en su hogar, ese bebé creó mucha expectativa y muchos de los enfermeros que cuidan a estos bebés de 22 semanas durante años, miren lo que están haciendo, estamos atendiendo a los de 21 semanas y por qué lo hacemos, si este bebé no es tan distinto del de 22 semanas, digo yo, y si el bebé tenía un área que no era suficiente como para colocar un tubo, pensamos si es intubable o no, o si no se puede ventilar bien el bebé. Y lo hablamos con la madre, incluso con los obstetras, y gritaban los obstetras a todo el mundo, a ver, ¿qué estamos haciendo? Hagamos lo que quiere la familia. Este bebé nació antes de los corticoides neonatales, era un varón de 410 gramos. Ningún calculador les puede decir cuál es la probabilidad de sobrevida de un niño de 21 semanas. A veces podría ser menos de 0, pero la familia nos pidió que lo intentáramos y lo hacemos. Y si falla, fracasa, fracasa. Y también lo entienden. Así es que hay otros centros que tratan de ser muy precisos utilizando el calculador, tratando de ver ese cálculo y cuál es el riesgo de un resultado del neurodesarrollo a los 18 o 20 meses de sobrevida, pero es toda una población importante. Para ese individuo puede o no tener un buen resultado.
Alex, tomamos algunas más preguntas de la encuesta. La pregunta era: corticoides antenatales han sido aprobados por la FDA para su uso en mujeres embarazadas que tienen riesgo de un parto prematuro. ¿Verdadero o falso? Y lo repite. Está repitiendo la pregunta. De hecho, esto no es cierto, la respuesta. Tiene un uso histórico, todos deberían utilizarlo, pero no ha sido aprobado por la FDA. Y esos fármacos por lo general son bastante poco costosos, especialmente la dexametasona, y están muy disponibles, así que hay poco interés ahora en atravesar ese proceso de aprobación. Si hay nueva formulación, tal vez sí haya una probabilidad, por acetato, por ejemplo, de betametasona podría ser un ejemplo. Bueno, estas son todas las preguntas para el doctor Klein, así que aquí tenemos otra para usted, interesante. Todos en su equipo, todos los neonatólogos y todas las enfermeras, ¿están de acuerdo con este principio?